Hola amigos, en el vídeo de hoy seguimos explorando la cultura y la gastronomía de la Patagonia. Para eso nos vamos a Colonia, Suiza, uno de los lugares turísticos más populares cerca de Bariloche. Vamos a recorrer los rincones más interesantes de este pueblito histórico, descubrir los secretos de la preparación del tradicional curanto y por supuesto probarlo. Va a estar buenísimo y riquísimo. Arranquemos. Llegamos acá el domingo a la mañana. Enseguida nos pusimos a buscar dónde preparan el curanto. El primer lugar que encontramos todavía no había prendido el fuego. Así que seguimos hasta otro punto, donde ya se veía el humo y el proceso había empezado. Todo arranca con un gran fuego donde se calientan las piedras. Esta etapa de preparación lleva más o menos 2 horas. Acá decidí hacer mi pedido y quedarme a ver el proceso. El secreto del curanto está justamente en las piedras bien calientes, sobre las cuales se cocina la comida. También es clave usar hojas frescas. Después de que la leña se consume, empieza la parte más interesante: armar las capas de curanto. Primero se ponen hojas húmedas sobre las piedras para que la comida no se queme, y después se va acomodando los ingredientes. En la versión argentina del curanto se usan muchos tipos de carne y distintas verduras. Acá tenemos carne de vaca, cordero, pollo y cerdo. Todas las carnes se marinan antes con hierbas y especias. Además de la carne, también se agregan chorizos caseros. Toda esta cantidad de comida se acomoda sobre la superficie, se ve súper colorido y llamativo. Después en el centro se ponen las verduras: papa, batata, zanahoria y zapallo relleno. Encima de todo esto se vuelve a poner una capa de hojas, y ahora hay que tapar bien todo para mantener el calor adentro. Primero se cubre con varias capas de una tela especial. Luego todo se cubre con tierra para generar el efecto de cocción al horno. En 2 horas va a estar listo. Mientras tanto seguimos recorriendo. En el siguiente restaurante en ese momento ya había encendido un gran fuego. El calor alrededor es tan fuerte que cuesta estar cerca. Acá, además de la carne, también hacen manzanas. Y pude ver que hay dentro del zapallo. Tiene queso, arvejas y choclo. Este lugar está ligado a la familia Gosche, inmigrantes suizos que fueron de los primeros colonos europeos en la región de Bariloche. El restaurante grande acogedor empieza a prepararse para recibir a los comensales. Después seguimos hasta la gran feria en el centro de Colonia, donde hay otro puesto de curanto. En el gringo el proceso recién empieza, pero a mí siempre me encanta mirar el fuego. Es hipnótico. Mientras esperamos la comida, seguimos explorando el pueblo. Frente a la feria hay una parte muy pintoresca del pueblo, que vale la pena recorrer.
Está lleno de pequeños puestos, detalles antiguos interesantes. También hay muchas opciones de street food, cafeterías y una plaza para chicos. Todo tiene un ambiente muy especial y colorido, y hay espacio de sobra para todos los visitantes. Podés caminar un buen rato y descubrir cada rincón. Siento que cada uno puede encontrar acá un lugar que se adapta a su estilo y su estado de ánimo. Pero ya es hora de volver a Curanto y buscar lugar. Me dio hambre, así que decidí comer algo de fiambres locales, armando una picada. Acá tengo un salami de ciervo y un queso ahumado. Estaban espectaculares. Y justo el curanto ya está listo. Se retira la tierra y la tela, y por fin vamos a ver cómo quedó. Pero antes un poco de historia sobre este plato. Bueno, ahí vamos a sacar la hoja y van a ver. Esta hoja que usamos se llama maqui, la planta. Es un arbolito que hay en la zona. Es una hoja que no tiene perfume, es neutra. Lo único que hace es darle un poco de humedad al curanto y aislar de la piedra caliente abajo. Y lo que es esta técnica de cocinar con piedras calientes, su origen viene de lo que es la Polinesia. Isla de la Polinesia, Isla de Pascua y sur de Chile. Y los primeros suizos trajeron la técnica desde ahí, pero acá se adaptó a distintas carnes. Más que nada eso lo hacen de marisco. Pero en realidad curanto es piedra caliente, significa la palabra curanto y es la técnica de cocinar. Puede ser de lo que uno quiera. Ahora solo queda sacar las hojas y servir esta montaña de comida. Miren, se ve increíblemente apetitoso. La carne definitivamente está lista y se ve súper tierna. Algunos pedazos hasta se desarman solos. La cantidad de comida en este curanto es realmente impresionante. Las bandejas no paraban de llenarse. Ahora simplemente disfrutemos de este momento. Quiero agradecer a este lugar por permitirme filmar, por la explicación detallada y por mostrarnos todo el proceso. Se los recomiendo a todos, vale la pena verlo y probarlo. Es hora de ir a la mesa y finalmente empezar la degustación. En la bandeja me dieron una porción para dos, con platos, cubiertos, sal y un par de pancitos. Es una porción bastante generosa. Veamos qué trae. Arriba hay un muslo de pollo y debajo distintos cortes de carne de vaca, cordero y cerdo. La carne se cocinó bien lento y quedó súper tierna. Creo que el marinado también ayudó bastante. Miren esto, está cocido a la perfección, como si fuera al horno. Ahora probemos las verduras. El zapallo relleno me encantó y la zanahoria también quedó muy suave. Los pedacitos de cordero se despegan del hueso sin esfuerzo. Una maravilla.
Ahora vamos con el chorizo, mucho más rico que los comprados. Le doy un 10. El pollo quedó cocido a la perfección. Se desarma solo con tocarlo, pero es bien jugoso. En la porción para dos viene de todo. Todas las carnes y verduras que se cocinaron sobre las piedras. Súper variado. Para dos adultos con buen apetito, la cantidad es más que suficiente, muy abundante y lo más importante, riquísimo. Después del almuerzo decidí caminar un poco más y quiero mostrarles algunos lugares que me parecieron especialmente lindos e interesantes. Entré a algunas tiendas de antigüedades, llenas de objetos antiguos, vajilla y artículos de época muy curiosos. Todos estos objetos tienen un estilo muy auténtico y pueden darle un toque especial a tu casa. También me encantaron los negocios con productos hechos a mano, cerámica, textiles y ropa. Todo se ve súper lindo y único. Por todo el pueblo hay muchísimos artesanos locales vendiendo sus creaciones, así que seguro van a encontrar algo que les gusta. Para este momento el pueblo ya estaba lleno de vida y de gente. En todos lados se veía carne cocinándose, incluso el clásico cordero patagónico. Ahora sí, disfrutemos juntos de la atmósfera festiva de este lugar. No se olviden de dejar like. Gracias por ver el video. Nos vemos.